Quiero hoy empezar un mensaje, una serie que le llamaremos hoy como el título de este año: Tiempo de cumplimiento. Tiempo de cumplimiento. ¿Por qué, pastor? Porque vamos a ir viendo la importancia de aquellos que en un momento dado Dios mostró como visión a mi vida, de muchos de ustedes, en una sala de espera. Y en esa sala de espera pareciera que muchos se desesperaron, dejaron de creer, dejaron de orar, dejaron de hacer. Y en esa sala de espera no era el olvido de Dios, es que Dios estaba por mencionar tu nombre. Simplemente es que te desesperaste, es que simplemente es que no aguantaste, simplemente es que no tuviste la paciencia para esperar. Y hoy quiero empezar esta serie hablándote del corazón de Dios, que Dios tiene un día, tiene una fecha puesta ya para llamar por tu nombre, que ya tiene un nombre, que tiene un que ver con algo que tiene que ver contigo, y que Dios hoy te quiere decir a ti que Dios tienes un tiempo preciso para cumplir una palabra o un momento de promesa para tu vida. Y pareciera que esto no fuera tan llamativo para nosotros, pero si tú has estado en esa sala de espera, entenderás el por qué Dios tiene un tiempo de cumplimiento. Para ti han pasado años, meses quizás. Quizás para ti llegará un momento dado donde dijiste no más y aguardaré esta promesa en un cajón. A lo mejor muchos de ustedes tienen una palabra de Dios en su corazón, pero la dejaron en un garage, ahí olvidada. Pero de eso queremos hablar hoy. Hoy queremos hablar el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Ese kairos, ese tiempo que no tiene nada que ver con lo de la tierra. Los griegos usaban una palabra que le llamaban cronos, cronómetro, que viene de la palabra cronómetro. Y los griegos usaban la palabra cronos para poder hacer un calendario para un cumpleaños, para un nacimiento, para etcétera, etcétera. Y empezó a surgir una clase de fechas, tiempo con nosotros. Cronos tiene que ver con nuestro tiempo humano, con tu tiempo de dormir, de despertar, de comer, etcétera, etcétera. Ese es el cronos. Pero hoy queremos hablar de ese kairos de Dios, ese tiempo que tiene que ver con el tiempo del cielo. Ahora, yo quiero que usted vea que en el cielo no hay un reloj como nosotros. No existe un cronos, existe un kairos. Un kairos es una voluntad, un deseo, un día que se va a cumplir lo que Dios está por hacer. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 4, por favor. Y vamos a ver hoy por qué es que Dios tiene un kairos para nosotros. ¿Por qué es que Dios no lo hace antes ni después? ¿Por qué es que Dios no llega cuando nosotros queremos? Vamos a ver el por qué. ¿Lo tiene? 4 y 5, capítulo 4, versículos 4 y 5 de Gálatas. La palabra del Señor dice así: sin embargo, cuando se cumplió, mire esta palabra, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, dice, y sujeto a la ley. 5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿Sí? Hijos. Vaya conmigo al 6. Y debido a que somos sus hijos, nos envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de estar, Señor, aquí y escuchar tu voz. Permítenos mantener nuestro corazón abierto, nuestra mente atenta para una palabra tuya, Señor, en nuestras vidas.
en el nombre de Jesús. Amén, amén. El Kairos, muchos de nosotros hemos escuchado esa palabra por muchos momentos. La palabra Kairos, entonces dijimos que era esa voluntad de Dios, no era el cronos de nuestras vidas, no era el tiempo, nuestro reloj, nuestro calendario. Es por eso que muchas veces el evangelio o el cristiano no llega a tener un paralelo o a conectarse con el Kairos de Dios, porque creemos que el cronos, nuestro tiempo, tiene que ver cuando Dios lo tiene que hacer y cuando pensamos que Dios lo tiene que hacer. Y cuando nosotros pensamos cuando Dios lo tiene que hacer y cuando decimos no, yo lo creo, lo hará hoy, y no sucede, nuestra vida empieza a sentir un desánimo, una desesperación, un momento difícil. ¿Por qué? Porque cuando no vemos un resultado, cuando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón está trabajando en el cronos de nosotros, no en el Kairos, no en el tiempo de Dios, hay un momento dado donde empezamos a abandonar, empezamos a olvidar, empezamos a querer, ¿me entiendes?, dejar en el camino aquellas cosas que un momento creímos con el fuego, con el corazón. Cuando empezamos a decir no, yo lo creo, Dios me dijo, yo lo sé que lo va a hacer, y de repente pasa un mes y nada, pasan 3 meses y nada, pasa un año y nada, pasan 2 años y parece que a los 2 años se nos olvidó lo que en algún momento ardió en nuestro corazón. Y ese es el problema de uno como creyente, porque entonces empezamos a relacionar nuestro cronos, nuestro tiempo, con el tiempo de Dios. Y ahí es donde fallamos como iglesia, porque todos hemos estado ahí. Todos hemos estado en el momento dado donde queremos y creemos que Dios lo puede hacer mañana, porque así funciona la fe, no es malo. Algo que descubrí y me tienen muy profundo y se los compartí a ustedes es esto. Llegué a entender hasta estos tiempos que orar es ponerme de acuerdo con Dios. Mire cuántos años han pasado, 20 y tantos años, y hasta este tiempo llegué a entender que orar es ponerme de acuerdo con Él. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando Él dice no, es un no. Cuando Él dice espérate, es un espérate. Y cuando Él dice un sí, es un sí. Es ponerme de acuerdo con Él. Pero ¿qué pasa cuando oramos y las cosas no suceden? ¿No es verdad que ya no oramos por lo mismo? Porque decimos no, ya oré yo, es más, hasta ya ayuné por eso y no pasa. No, iglesia, es que tú estás trabajando en tu cronos, pero en el cielo hay un tiempo para ti. Y eso que no lo veas y eso que no venga la respuesta quiere decir que Dios no te escuchó, o no quiere decir que Dios no te puso atención. No, no, es que en el tiempo de Dios todo se está trabajando. Yo quiero que usted vea conmigo lo que dijo Gálatas. Y usted, yo no sé si usted puso atención a lo que estaba leyendo, pero dice que cuando se llegó el tiempo, ya cuando todo estaba cumplido, cuando todo estaba ya hecho, Dios usó a una mujer para que el Hijo del Hombre naciera. Yo quiero que usted vea esta parte porque es muy importante a lo que nosotros queremos ver. Y creo que me lleven a la primera imagen, por favor. La preparación invisible tiene que ver con eso. Dice la palabra en Gálatas, entonces dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y eso me llamó la atención, porque cada vez que Dios vaya a cumplir algo, tiene que ordenar primero todo. Note lo que estoy hablando. Cada vez que Dios vaya a venir con su kairos, con su tiempo, a nuestro tiempo, tiene que preparar algunas cosas que usted y yo no entendemos, pero Él sí lo entiende. Y hay cosas que Dios no va a cumplir o no puede cumplir, porque todavía hay cosas que en ti y en mí no han sido arregladas. Y la razón por la cual Dios no ha querido cumplir no es porque Dios no te ame o porque pienses que no eres merecedor. No, no. Desde el momento que fuiste hijo, eres heredero de las cosas del cielo. Tenemos identidad de hijo. ¿No dice ahí que nos dio un espíritu de adopción, por lo cual hoy podemos decir Abba, Padre? Antes estábamos huérfanos, hoy somos hijos. Por eso es que muchas veces no llegar a entender el por qué Dios no lo hace.
¿Será que no soy digno? ¿Será que soy demasiado pecador para que Dios no me conteste? No, iglesia, es que lo estamos trabajando de una manera incorrecta. Y es que ese tiempo de Dios, tarde que temprano, va a llegar. Si tardado para ti, para Dios no. ¿Cuántos han escuchado esa palabra en las iglesias cuando decían los hermanos, un día para Dios son como... ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que en Dios no hay tiempo. Que en Dios no lo domina tu cronos, tu reloj. A Dios no lo mueve tu cronos. A Dios no lo mueve tu tiempo. A Dios no lo mueve tu desesperación. A Dios no lo mueve tu llanto. A Dios no lo mueve, ¿me entiendes? Que ya dejaste de sentir o de creer. No, a Dios no lo mueve eso. Porque en el cielo ya hay un día preparado para ti. Y un día lo que te desanimó te va a volver a dar vida. ¿Sabes por qué? Porque abandonaste la idea de que un día Dios te iba a cumplir. Pero cuando llegue, te vas a llenar de gozo. Y vas a llegar a entender que no son los tiempos nuestros, sino el tiempo de Dios para nosotros. Y si cambiamos la idea entonces de estar pensando, ¿me entiendes?, en la preparación que Dios hace, y es esa preparación, invisible. ¿Qué es invisible? Entonces es aquello que no vemos. Es aquello que nuestros ojos quisieran ver. Es aquello que cuando oramos al otro día quisiéramos que las cosas se vieran. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí oraron en algún momento por un aumento de sueldo? Y de repente, en vez de que el sueldo llegara, te corrieron. O de repente te dijeron, ¿sabes que la compañía se va a cerrar? O de repente dijiste, hay una emergencia y tengo que salirme de este lugar. Y hay momentos dados donde no entendemos. Decimos, Señor, pero yo oré, yo dije, yo anhelé, yo confié, yo hasta, ¿cómo dicen esa palabra? Hay otra palabra que usamos muy así de muy arriba. Decretar. Lo decreté. Y cuando lo decreté, yo pensé que iba a pasar. Y de repente las cosas se te dieron totalmente diferentes. ¿Y qué dices? ¿Será que Dios no está escuchándome? ¿Será que Dios no tiene cuenta conmigo? ¿Será que a Dios no le interesa lo que yo siento? ¿Será que a Dios no le importa si yo soy prosperado? ¿Será que a Dios no le está interesando si mi vida es bendecida? Y empiezas a ver si estás fallando, si estás en pecado, si estás haciendo algo que no le agrada a Dios. Y empiezas a revisar tu vida, porque siempre tratamos de buscar una manera por la cual Dios no nos contesta. Iglesia, del momento en que tu boca se abrió por la fe, hay alguien que tomó en sus manos tu oración y la tiene guardada en su kairos, en su tiempo. Por eso es que es muy importante, ¿me entiendes?, que la preparación invisible para nosotros sea algo que nosotros podamos guardar con fe, con respeto hacia Dios. Mire, ¿sabe por qué es que de repente empezó Gálatas y Pablo le dice a los Gálatas, cuando todo estaba bien, cuando todo estaba preparado, Dios tomó a la mujer y de ahí nació el hijo? ¿Sabe por qué? Porque hay tres cosas que yo me estaba viendo y estudiando, y es que Roma había traído en ese momento para los judíos la paz. Habían pasado los griegos, no había pasado nada. Los griegos no hicieron totalmente nada. Pero cuando vinieron los romanos y derrotaron a los griegos, vino los romanos y les ofreció paz. Y entonces, ¿qué hizo los romanos? La parte política empezó a ofrecer lo que ningún gobierno había ofrecido. ¿Qué pasó entonces? Rápido digo historia. Empezaron a hacer las calles, empezaron a poner pavimento. Entonces entre la ciudad de Jerusalén y todo empezaron a formarse calles, las cuales no habían antes. Note lo que estoy diciendo. Todo se iba preparando para un cumplimiento. Yo quiero que usted vea bien con esto conmigo. Los griegos con los romanos habían puesto universal un lenguaje que todos entendieran.
No había lenguajes que nadie se entendiera, sino se empezó a unir un solo lenguaje y empezaron a entenderse. Yo quiero que usted vaya poco a poco conmigo en la preparación invisible. Primero, trae paz, un gobierno. Ese mismo gobierno, unido con los griegos en el camino, formaron un solo idioma donde todos se pudieran entender. Espiritualmente había, ¿me entiendes?, algo que tenía que cumplirse, y es que el Hijo del Hombre iba a nacer en un tiempo donde todo estuviera preparado para poder predicar el evangelio. Mire cómo iba todo pareciendo invisible. Nadie lo entendía, nadie sabía por qué todas estas cosas estaban pasando. El gobierno más sanguinario fue, y creo que hasta el día de hoy, han sido los romanos. Y Jesús tenía que llegar en un tiempo donde el sacrificio se viera de verdad. No unos 40 latigazos y vamos, vete a tu casa, sino que tenía que ver con una muerte de cruz. Entonces todo lo que parecía invisible, un momento dado iba a llegar a su cumplimiento. Entonces quiero que usted vea esto conmigo. Pareciera que esto no tiene nada que ver con el kairos de Dios para nosotros, pero sí tiene que ver mucho, porque cuando el silencio de Dios pareciera que no está trabajando a nuestro favor, ¿me entiendes?, en lo invisible de Dios para nosotros, pareciera que todas las cosas, ¿me entiendes?, que ven a nuestra vida no tienen sentido. Yo llegué a un punto, y lo creo, que hay cosas que Dios no ha hecho conmigo porque no soy demasiado maduro todavía para sostenerlo. Pero en lo invisible Dios está trabajando, está tratando conmigo. Me pongo como ejemplo porque no sé su parte, pero estoy seguro que en tu parte Dios está trabajando en invisible. Y hay cosas que no han llegado, y no es porque Dios no lo quiera, y no es porque Dios no te tome en la lista. Es que todavía no estás en el punto donde vas a poder cargar con la bendición que Dios te va a dar. Hay cosas que tú puedes sostener ahora y por la cual Dios no te lo ha dado. Pero cuando llegues a ese momento, va a llegar el kairos, va a llegar el día donde Dios empiece a obrar a tu favor. Hay cosas que tú desearías, pero tú y yo no estamos listos para recibirlos. ¿Ve cómo es Dios de sabio? ¿Ve cómo Dios es tan grande en amor? Porque si Dios nos diera como nosotros le damos a nuestros hijos, si Dios fuera realmente como nosotros somos, cuando los hijos nos piden algo, porque hay padres que vienen y su hijo les pide algo y a la primera sí. Si Dios fuera como nosotros, nos echaría a perder. Nos echaría a perder. Porque lo que Dios no busca es darte lo que tú deseas. Lo que Dios busca es que tu vida y mi vida sea transformada en un carácter para sostener cada bendición que llegue a nuestras vidas. Hoy, después de, no sé, hermano Nilton, ¿cuántos años tiene usted en el evangelio? Unos meses, 5, 10 años. Póngale que en 10 años, hace 10 años usted no entendía mucho de lo que Dios es ahora. Hay bendiciones que Dios no le podía dar al principio que se las puede dar hoy. Pero hay bendiciones que no le puede dar hoy, se las va a dar después de 5 años, después de 20 años. Porque así es Dios. Si Dios se fuera por nuestros sentimientos, si Dios trabajara por lo que nos sentimos, ay, se siente triste, bueno, ahí le va, ¿verdad? Y de repente Dios viniera, ay, se siente agüitado, bueno, ahí se va, ahí le va su bendición. No, Dios no trabaja con nuestros sentimientos, porque hay un reloj del cielo que no se detiene, pero tiene que cumplir en su momento la promesa y va a cumplirla en nosotros. Pero el problema es esta parte, como decimos, la preparación en lo invisible es la parte más difícil para el creyente.
Porque no estamos viendo nada. Porque nos dicen que Dios va a hacer, que Dios promete, que Dios esto, el otro, y que el acá, y allá. Y nosotros estamos escuchando todo, pero no pasa nada. No pasa nada. Y uno dice, hey, ¿será que este predicador solo nos está vendiendo humo? No es humo, es una realidad de la palabra. Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando con nuestro reloj. Y por entre paréntesis, cambie ese horario para el domingo. ¿Sí? No va a venir más temprano o más tarde, no sé. Pero note esto. Y este momento en el cual Dios está preparando todo en invisible, el silencio de Dios, ¿me entiendes? No significa que algo está inactivo. No significa que Dios se desconectó de ti o tu vida de Dios. Quiere decir que Dios en lo invisible, en el silencio, está trabajando. Mire, por eso es importante que usted y yo aprendamos a dejarle la voluntad a Dios. Suéltele su voluntad. Soltémosle nuestra voluntad y dejemos que en el tiempo de Él haga lo que tiene que hacer. Porque si lo hacemos y queremos acomodar a Dios a nuestro tiempo, no va a pasar nada. Es más, somos, perdón por la palabra que voy a usar, a veces somos tan torpes que echamos a perder el trabajo de Dios. Porque queremos y lo queremos y aferrado que lo queremos, y no le entregamos la voluntad a Dios para que Dios trabaje en lo que tiene que hacer. Porque la parte del otro lado de la calle es Kairos, de este lado es Cronos. Este es mi reloj, este es mi tiempo, pero del otro lado de la calle es el tiempo de Dios. Así que no tiene nada que ver con mi tiempo, no tiene nada que ver conmigo, no tiene que ver nada con lo que deseo. Yo ya le dije lo que quiero y lo que anhelo, pero eso no quiere decir me tienes que digo, no, yo no voy a creer, ya no voy a orar. No, tu oración ya fue tomada. Tu oración ya fue tomada. Por eso el silencio, ¿me entiendes? No quiere decir que Dios está inactivo o que se conectó contigo, desconectó contigo. No, Dios está trabajando, iglesia. Dios está trabajando. Por eso me encanta que cada vez que nosotros no vemos nada de Dios, miramos nuestras reacciones. ¿Cuántos hemos estado en esa situación donde decimos, ya he orado y nada? Y de repente alguien viene a orar por mí y dice, no, Señor dice que está contigo y no te desanimes, va a venir. Y uno, amén, pero no pasa nada. Porque estamos escuchando la palabra de este lado de la calle, en mi tiempo. Pero el que me lo dijo viene del otro lado, que tiene que ver con el tiempo de Él. Y entonces cuando nosotros empezamos a descansar en esa manera, empezamos a darle la oportunidad a Dios a que Él haga lo que tiene que hacer. Dije hace un momento, hay cosas que no han llegado porque no estamos listos. No estamos listos. Y Dios, para que pueda llegar primero, va a trabajar en los tiempos, en tus momentos. Quiero que me ayuden a la siguiente palabra, por favor. Mientras Él trabaja el no invisible, el no en silencio, hay una palabra que no vuelve vacía. Y usted y yo eso lo tenemos que atesorar en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Sabe cuál es lo hermoso de Dios cuando Dios va a cumplir una palabra? Que la palabra de Él no tiene fecha de vencimiento. La tuya y la mía pueden tener vencimiento. O ya no viniste, ya no lo hago. No, la de nosotros sí tiene vencimiento, pero la de Dios no. Por eso es que la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra es clara, dice que la envía para lo que tiene que hacer, que es como la lluvia que cae a la tierra, ¿sí? Y es parte de eso que tenemos que creer en Dios, que en el silencio, en lo que Él está trabajando, también hay una palabra que no regresará vacía para nosotros. Y Él lo tenemos que guardar muy fuerte. Si usted camina con esa promesa en su corazón,
y usted le cree a Dios y usted le dice: Señor, tu palabra no regresará vacía. Yo te los dije la otra vez y no sé si reté a Dios, pero me reté a mí mismo creyendo esto. Yo le dije: Señor, pensándolo bien, tú no te puedes fallar a ti mismo, porque serías un Dios entonces mentiroso, débil, y por lo cual tú no eres un Dios mentiroso ni débil. Entonces todo lo que tú has hablado lo harás. Hay una palabra que Dios declara, dice: por amor a mí mismo, le dice al pueblo. ¿Sí? Note lo que está diciendo Dios: no por amor a ti, sino por amor a mí mismo. ¿Qué está diciendo Dios? Por lo que yo he dicho, no faltaré a mi palabra. Y esa es una gran seguridad para nosotros. Alguien me dijo hace unos días atrás, me dijo: pastor, ¿cómo usted se atrevió a dejar su trabajo y dejarlo todo por servir de lleno a la iglesia? Le dije: no lo sé. No sé cómo lo hice, no sé cómo tuve valentía, pero no se dio de la noche a la mañana. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo con eso? De que en el momento en que Dios habla y me dice: si sales de tu círculo, yo te enseño quién soy yo para ti. Tuve que creerle a Dios. No sé si llegaría al principio. No, al principio no llegó. Recuerdo que le comentaba a esta persona, le decía: recuerdo que los primeros días el abrir el refri y nos quedaban 5 huevos y una lata de frijoles, era como, momentos dados le dije a mi esposa: siento que voy a tener que regresar a trabajar, porque no podemos vivir así. Pero venía la palabra otra vez: sí, lo que yo he dicho lo voy a cumplir. Pasaron meses, sí, pero pasando los meses Dios empezó a mostrar que Él era veraz en lo que había dicho. Y llegué a entender en el camino que cuando Dios te dice algo, aunque no se cumpla cuando lo quieres, por amor a sí mismo, por cumplir palabra, porque la palabra usted y yo la conocemos. Él no es hombre para que mienta. Entonces, si Dios lo dice, y por generaciones en la Biblia lo hemos visto que Dios lo ha cumplido, ¿quién dice que no lo va a cumplir con nosotros? Pero la Biblia no lo cumple cuando nosotros queremos, sino cuando todo está preparado. Yo quiero que usted guarde estas palabras en su corazón, porque le van a servir mientras usted espera el cumplimiento de Dios. Espere esa palabra cumplida en su corazón. Pero mientras eso llega, crea que hay una palabra de Dios que no regresará vacía para nosotros. Yo quiero que usted me acompañe a Habacuc. Usted conoce esta escritura, 2:3. Y quiero leer esta versión internacional, y quiero leerla con usted. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, quiero que lea conmigo. Dice la palabra: pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Oiga esto otra vez: pero la visión se cumplirá en el tiempo señalado. Otra vez, señalado. Dice: marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca que tarda, espérala, porque sin falta vendrá. Oiga lo que está hablando, me tiene ese libro de Habacuc en este profeta. Dios hablando y diciendo: aunque pareciera que la promesa tardare, espérala con paciencia, porque de seguro llegará. La palabra que no regresa vacía, entonces, es aquella que atesoras en tu corazón, esperando el kairos de Dios. Por eso estamos hablando en esta serie: cumplimiento, el tiempo de cumplimiento. Muchos de nosotros esperamos y esperamos y esperamos. ¿Y sabes cuál es el peligro de esto? De que muchas veces esperamos tanto, pero mientras estamos esperando, Dios está trabajando. Y cuando Dios quiere trabajar, no lo dejamos que Dios trabaje. Por esto dije hace un momento: hay cosas que no recibimos porque todavía no estamos suficientemente maduros para recibirlas. Ahora, eso no quiere decir que no lo vamos a recibir. Eso quiere decir que Dios ha estado intentando trabajar con nosotros.
para que ese cumplimiento llegue. Mientras tú y yo no estemos listos, imagínese usted, yo veo a los papás, yo nunca hice eso porque en mi tiempo, hermano Daniel, existía el Payless. Compraban 2 por 1. Y como tenía 2 hijos, compraba uno en la mitad precio, me salía baratísimo. Pero yo no sé los papás, y perdón por lo que voy a decir, pero hay papás que al año de sus hijos o a los 2 meses que nació, le compran sus primeros Nike. Y yo dije, oye, es pérdida de tiempo, de dinero. Eso no tiene sentido. El niño ni en cuenta. Pero ¿sabe qué pasa? Que como no lo compraron a mí cuando tenía 3 meses, se los voy a comprar a mi bebé o a mi nena, no sé. Esa es la parte que muchas veces nosotros no trabajamos con Dios, porque queremos que Dios nos dé cumplimiento cuando nosotros todavía no tenemos la suficiente edad para poder llevar esa bendición que Dios va a soltar sobre nosotros. Imagínese, hermano Jonathan, que cuando usted tenía 20 años de edad, también habían lobos en ese tiempo, sí. Dios le hubiera dicho, te doy esta compañía de pintura o de trabajo. Estoy seguro que usted no hubiera podido llevar con madurez a sus 20 años quizás una responsabilidad como la que tiene ahora mismo. Porque esto nos señala de que no todo el tiempo vamos a estar preparados para lo que Dios nos va a dar. Necesitamos un momento. Necesitamos una etapa de madurez. Necesitamos una etapa de crecimiento, de conocer a Dios. Por eso vemos en la Biblia y aún en la vida del ser humano obtener cosas de Dios y abandonan a Dios. ¿Sabe por qué Dios lo hace? Para mostrarnos qué tanto nosotros somos como seres humanos para no poder retener las cosas que Dios nos da. Yo quiero que usted me revele 2, 3 cosas, por favor, con toda confianza, no así muy profundas, sino por encima. Tony, si yo te dijera, ¿cuáles son esos deseos que ahora tienes que tú le pedirías a Dios? ¿Cuál sería? House, cars, company, your own company, okay, su propia compañía. Entonces Dios dice, ok, ya sabes hacerlo, sabes así, allá, ya sabes su trabajo. Pero si le doy la compañía ahorita, ya mañana sábado, me tires, él agarra su licencia, supone su compañía. Y a lo mejor en vez de empezar a venir a la iglesia, empieza a trabajar allá afuera. Y se olvida totalmente de Dios, de la iglesia, de todo. Porque ahora para poder que la compañía suba, tengo que trabajar 7 días a la semana. ¿Se da cuenta? No estoy diciendo que así será, pero pongamos que así. Entonces Dios dice, pero como solo yo conozco la vida y el futuro de él, entonces voy a tenerlo en espera, pero voy a cumplirlo. Y lo voy a cumplir porque él me cree. Mire cómo Dios trabaja. Pero no es ahora, no es mañana, pero se va a cumplir. Y entonces cuando yo creo a eso y yo le digo al Señor, Señor, yo quiero mi compañía, pero si no estoy listo para ahora, prepárame, porque yo quiero ver cómo tú bendices mi vida para bendecir a mis generaciones, para bendecir a mis hijos y los hijos de mis hijos. Yo quiero ver el cumplimiento en mi vida. ¿Y cómo Dios trabaja para nosotros? Pero es que Dios no nos puede dar algo simplemente porque deseamos. Es que no estamos preparados. Y otros que han sido preparándose en el silencio, como David, en el silencio, y de repente Dios llega, pum, y hace el cumplimiento, porque todo el proceso lo llevó en silencio, y de repente Dios, pum, llega. Entonces cuando nosotros empezamos a ver que la parte que Dios va a cumplir, no regresará vacía para nosotros. Nuestro calendario, iglesia, pareciera así tardarse. Nuestro cronos, el que hablamos hace un momento, pareciera que se tarda, ¿sí?
Pero para el propósito de Dios, para el tiempo de Dios, no es tardado. No lo es. No lo es. Porque hemos escuchado y escucharíamos testimonios de que pasaron 20, 30 años para que una persona se salvara, para que una persona fuera llamada a un ministerio, para que una persona... ¿Usted cree que el Señor me hubiera llamado cuando yo tenía 30 años, me hubiera llamado al pastorado? Si así, a veces soy torpe. Imagínense cuando tenía 30 años, le hubiera pegado fuego a la casa ya y me hubiera ido de aquí. Porque la madurez no la tenía. No la tenía. Y hasta hoy en día, como dije hace un momento, para ir allá, yo sé que Dios está trabajando conmigo en una madurez. Porque así es que Dios trabaja. Dios no me puede dar a mí lo que me va a dar después, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. No me lo puede dar. No, me va a hacer un daño. Pero mientras voy caminando, dejo que Él obre en mí y deje que Él trabaje en mí. Créame, el cumplimiento llega más rápido. El cumplimiento llega más pronto. Es que todo tiene que ver con cómo me dejo tratar de Dios. Cómo me tienes que Él trate con mi vida. De esa manera le doy oportunidad a que no se alargue el cumplimiento, sino que se acorte el cumplimiento. Por eso muchos de nosotros vamos a pasar años y años esperando. Es que Dios lo dijo. ¿Y sabe cuál es el problema nosotros? Es que a veces queremos esperar a Dios sentados. Y esa es la parte que vamos a ir viendo, ¿me tienes? Al final, si me ayudan con la siguiente para ir terminando. La actitud es en la espera. Una de las cosas por la cual la diferencia, ¿me tienes? En esperar, ¿me tienes? Pasivamente, es aquellas personas que dicen: voy a esperar, si Dios lo dijo, lo hará. No oramos, no buscamos a Dios, no nos entregamos, no le decimos a Dios: Señor, cámbiame, transfórmame, haz conmigo lo que quieras. No sé, la palabra que usted use. Dios no quiere que le esperemos pasivamente, sino activamente. Y cuando decimos activamente es: ¿qué actitud estoy tomando en esa espera de cumplimiento? Si en el Cairo de Dios ya está mi vida, si en el Cairo de Dios ya está mi nombre, su nombre, quiere decir que va a llegar. Pero ¿qué estoy haciendo mientras espero? Pasivo, tranquilo. No oro, no hago nada, porque todo Dios ya lo dijo. Y mire cómo trabajamos el pueblo de Dios. Como Dios ya lo dijo, lo va a hacer. Un día lo va a hacer, no sé qué día, pero lo va a hacer. Entonces pasan 30 años, 40 años, cuando Dios lo tenía planeado para hacerlo durante 10 años. Pero pasaron 15, 20, 30, 35, 40 años y nunca llegó nada. Note esto: llegó hasta que el momento dado Dios empezó a empujar lo que tenía que empujar. Dios nunca quiere que tú le busques a la fuerza. Quiere que encuentres voluntad propia para buscarlo. Y eso es lo que busca nosotros en nuestro corazón. Cuando tú buscas una manera en que te sientes empujado para hacer, estás dejando a un lado tu voluntad. Y eso es peligroso, porque lo que trabaja con Dios es tu voluntad. Cuando tú haces cosas porque otros te exigen y no tiene que ver contigo, lo estás haciendo de una manera equivocada. Y esa es la parte de la actitud cuanto más esperas. Si tú esperas, me tienes trabajando, si tú esperas haciendo, esa es la parte en la cual te va a llevar más rápido a ver el cumplimiento de Dios. Yo le he dicho mucho en el caminar del evangelio, muchas cosas yo no quería con Dios. Muchas cosas no quería que se realizaran. ¿Por qué? Porque no quería, no me gustaba, no quería estar ahí, no quería servir ahí, no quería saber nada de esas áreas. Mas sin embargo era una escuela para poder ir creciendo. Y esa es la parte que Dios quiere trabajar con nosotros.
La parte de crear una actitud de actividad en nuestras vidas. Y cuando digo actividad, tiene que ver con una idea, ¿me entiendes? Que tiene uno que trabajar para lo que quiere. Como ustedes, cada vez que ustedes salen para buscar algo que quieren. Los que tienen sus compañías buscan que su compañía se mantenga a flote. Si no, es un peligro. Pero todos los días nos levantamos con propósitos para pelear, para conseguir, para hacer. La vida cristiana en el propósito de Dios, en el cumplimiento de Dios, tiene que ver una actividad. Si no hay una actividad en nuestra vida, iglesia, corremos el peligro de sentarnos en una silla mecedora, espiritualmente hablando, ¿sí? Hasta que caiga algo del cielo. Mi esposa dice una palabra muy cierta. A veces quisiéramos que Dios bajara entre las nubes y nos hablara: hijo, hija, aquí estoy. No va a pasar, porque Dios ya no obra de esa manera. Mas sin embargo espera de nosotros una actitud activa, que podamos nosotros encontrarnos con Cristo y no tener esa silla mecedora esperando que en un momento dado del cielo aparecerá algo para nuestras vidas. Y esa parte de esperar inactiva, oiga lo que voy a decir, es esa pereza disfrazada. Oiga lo que voy a decir, esa pereza disfrazada de piedad. Y es decir, no, yo sé que Dios lo va a hacer. Espero que Dios pueda cumplir su palabra. Pero no estás haciendo nada para poder, llegar que ese cumplimiento se acerque. Cuando nosotros, y quiero ir terminando con esto, el cumplimiento, que se encuentra en nuestras vidas, ocupando un lugar importante, va a cumplir momentos como lo que hizo en estos personajes que hoy les voy a decir que conocemos. Una es Moisés. Moisés estaba pastoreando cuando vino la zarza ardiente. Si ustedes recuerdan ese pasaje, habían pasado 40 años que Moisés ya estaba ahí en el desierto. Durante 40 años Dios tuvo que esperar para un día mostrársele a él. Note lo que estoy hablando, son 40 años. Nosotros llevamos a veces 2 años esperando, 1 año, 5 años, y ya nos desesperamos y ya nos olvidamos. Mas sin embargo Moisés esperó 40 años, todos los días en el desierto, ayudándole a su suegro, guardando las ovejas, cuidando las ovejas, trabajando para su suegro. Pero un día, ya que Dios, que vio todo, que estaba listo, que Moisés ya había crecido, que ya había madurado, entonces Dios se le aparece y le dice: Moisés, ahora es el día, estás listo. Y aunque Moisés dijo: yo, porque esa fue la reacción de él, yo, como diciendo: ¿por qué a mí? Pero en el silencio Dios había trabajado para Moisés. Moisés no trabajó para Dios, Dios trabajó para Moisés, para que se cumpliera la profecía que el pueblo de Dios iba a ser liberado después de 400 años de esclavitud. Entonces todo tenía que irse, pero Dios sí fue acomodando. Durante 40 años Dios acomodó, puso, quitó esto, el otro. Y Dios es lo que está haciendo con nosotros. Dios está quitando, Dios está poniendo, Dios está trabajando. Y eso no lo ves porque todo es invisible. El deseo de Dios contigo, los momentos que Dios está trabajando contigo, no lo entiendes ahora, ¿sí? No lo entiendes ahora, pero hay un proceso de Dios que está trabajando, porque llega un tiempo, un día de cumplimiento para nosotros. Sí, ese momento de Gedeón, ¿recuerda a Gedeón? Que mientras los enemigos estaban robándole sus granos, sus ganados, de repente se encuentra, Gedeón sacudiendo el trigo, y de repente el ángel le dice: varón esforzado y valiente. Yo creo que este muchacho haber quedado así como: ¿a quién estás hablando? ¿A mí? Y mire cómo le dice Dios: varón esforzado, valiente. Y Dios le promete y le dice: irás en tus enemigos y los derrotarás como un solo hombre. Y entonces Gedeón se queda así como: yo, increíble, yo ir a derrotar, ¿me tienes con tu nombre a miles y miles de ejércitos?
pero la palabra se cumplió. Pero Dios no llegó antes, porque eso ya era tiempo. Los años que los enemigos estaban robándole a los israelitas eran ya bastantes años. Mas sin embargo, Dios no llegó al primer año, ni al segundo, ni al tercero. Llegó en el momento que supo que Gedeón estaba preparado para recibir una palabra de Dios. Estás en la sala de espera, sí, pero en esa sala de espera estás siendo preparado. No te desanimes, no te desesperes, no salgas de las... Mire, una vez fui al doctor a la sala de emergencia y le digo a mi esposa: es que ya me siento bien, vámonos. ¿A quién ha tocado eso? Que está uno esperando ahí, y como que de repente me empecé a sentir bien y le digo a mi esposa: ya vámonos. Le digo, me dice: no, espérate, te van a llamar. No es estar esperando. Mira, ya vamos, ya no sé cuánto, una hora yo creo. Vámonos. Tomo, ya me sentía bien. ¿Y sabe qué pasó? Que me fui. No me quedé. Nos fuimos. Nos ha pasado a muchos así en la vida espiritual. En la espera nos desesperamos. Y que viene la mujer: sigue creyendo, mi hijo, sigue creyendo, viejo, sigue creyendo, amor. Vas a ver que yo ya oré, yo ya no sé si Dios lo va a hacer o no. Y Dios siempre usando a alguien a animarnos para poder creer que Dios lo va a cumplir. Pero ese es el momento de Dios. David estaba cuidando ovejas cuando fue ungido. Pero ¿cuál fue la preparación de David? El oso y el león. ¿Sabes cuál es tu preparación para la gran bendición que llegará? Tus batallas. Tus batallas, tus debilidades. Cuando te sientes débil, le dices a Dios: sé mi victoria. ¿Sabes cuál es tu preparación en la tierra donde nadie te ve? Donde tú vences en el nombre de Jesús. Esa es tu preparación. Pero cuando en la preparación te rindes a la primera, entonces hay algo que Dios no puede hacer. Imagínense si David le hubiera salido corriendo a los osos, a los leones. ¿Cuándo hubiera podido declarar con su boca que este gigante incircunciso también Dios lo derrotaría? Es que todo hay una preparación. En el Cairo de Dios, en el tiempo de Dios, todo hay una preparación. Por eso cuando Dios te ponga un sentir de hacer, hazlo, porque Dios te está preparando. Porque cuando Dios venga a decirte que tienes que hacer algo o acercarte más a Él, hazlo, porque Dios está trabajando como dice, a lo invisible, pero está haciendo algo que tarde que temprano Dios va a cumplirlo. Dios está por hacerlo. Yo quiero terminar diciendo esto. Este año hemos hablado de un tiempo de cumplimiento. Dije al principio, cuando Dios enseñaba esa visión, estaba seguro que Dios estaba mostrando lo que decía Jeremías 1:11. Y él decía: y entonces mi palabra no tardará, Él la llevará a cabo. Porque sí nos hemos desanimado, porque sí hemos pensado que no somos dignos, porque sí hemos pensado que somos demasiado carnales como para recibir lo de Dios. Iglesia, vete quitando esa idea de tu mente. Cuando Dios te escogió, Dios no te vio como te ves. Dios te ve como Él te ve, un instrumento, un hijo, alguien especial. Y tenemos que quitarnos la idea, pero sí poder acercarnos a Dios y dejar que Él trabaje su voluntad en nosotros. ¿Cuesta? Solo tú lo sabes cuánto te está costando, pero estoy seguro que Dios está trabajando. Mire lo que pasa con muchas personas, y termino con esto. Si esperan muchas personas un cumplimiento financiero, hay gente que dice: Señor, bendíceme, dame un trabajo nuevo, dame más dinero, Señor, bendíceme, ¿sí? Pero ¿sabes cuál es el problema? De que con los 100 pesos que estás ganando ahora, no los estás guardando y los estás llevando a un orden financiero. Y Dios no te da 2,000 pesos si 1,000 pesos no lo estás llevando en orden.
Dios dice: no te puedo dar otros 1000, porque si te doy otros 1000 vas a seguir derrochando tu dinero. Y no te di el dinero para derrochar, te di el dinero para poder ajustar, guardar y hacer, ¿me entiendes? El plan, ¿me entiendes? Que tienes que hacer. Muchas veces Dios no nos da más porque no estamos logrando lo que Él quiere. Por eso es que muchos, ¿me entiendes? Dicen: yo no paso de esto. Es que no estás administrando tus finanzas. Y si no administras tus finanzas, ¿dónde va a haber más? Tienes hasta lo que ve, los 1000 pesos que te ganas todas las semanas. Pero esos 1000 pesos no va a pasar de ahí, porque no hay una administración de dinero para que Dios te pueda dar más. ¿Sabe por qué hay la parábola de los talentos? Porque es una gran enseñanza para nosotros. Es una gran enseñanza. Esperamos el cumplimiento ministerial, pero no estamos capacitando sirviendo hoy. Miren lo que pasa esto. Esto lo voy a decir con toda confianza. ¿Me permiten? A veces queremos que Dios cumpla una palabra en nosotros y que nos use, pero hoy por hoy no estamos sirviendo. Y para servir y para que Dios cumpla en nosotros un llamado, tenemos que estar en servicio. Porque Dios no te va a venir a llamar, me tienes sentado. Gedeón estaba trabajando, Moisés estaba cuidando ovejas, David estaba cuidando ovejas, ¿sí? Dios nunca en la Biblia. Eliseo estaba arando la tierra. Nadie que Dios encontró en la Biblia lo encontró sin hacer nada. Por eso es importante que si esperamos un cumplimiento ministerial, si sabes que Dios te ha llamado para algo, evangelista, pastor, maestro, profeta, no sé, si sientes que Dios te ha llamado para eso, hoy es el tiempo para activarnos. Porque ¿dónde es cuando nosotros aprendemos? En el servicio. Cuando te equivocas y vuelves a equivocarte y vas aprendiendo esa lección. Amén. Muchos esperamos la salvación de nuestras familias, pero no estamos intercediendo por ellos. El Kairos de Dios quiere hacerse real. Nuestras familias todavía necesitan ser salvas. Usted tiene tíos, yo tengo tíos, tengo primos, tengo familia que no aceptaba a Jesús. Y para eso hay que interceder. Hay que creer que hay un tiempo de Dios para ellos. Pero alguien tiene que orar por ellos. Alguien te tiene que traer buen testimonio. Imagina que no, que venga mi tío. No, hombre, para ser cristiano mejor me quedo como estoy. O que me vea mi primo. No, hombre, este primo así, no, mejor me quedo como estoy. Porque para ser creyente como tú, pues mejor me quedo como estoy. Entonces queremos alcanzar sin tener testimonio y sin orar por ellos. Y termino con esto: el Kairos de Dios no premia la pasividad. Nunca va a premiar la pasividad. Todo el que es pasivo, ¿sí?, nunca logrará ver cosas realmente que Dios tiene para ti. Y note lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que Dios no te lo va a dar. Es que Dios no está buscando tu pasividad. Dios está buscando la explosión de tu fe para alcanzar un cumplimiento. Y para eso tenemos que creer. Y lo vuelvo a poner como ejemplo. Este es nuestro Cronos. Allá está el Kairos. Este es mi tiempo. El tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios sabe cómo va a trabajar conmigo. Pero mientras eso llega, yo sigo caminando, sigo creyendo, sigo confesando con la fe que Dios es fiel. Y lo voy a ver, y lo voy a ver por la fe. Porque ya no depende de mí, sino quien lo cumplió. Ya no se trata de forzar a nadie, sino esperar quien lo va a prometer. Por eso me encanta ese canto cuando Marcos Vilo cantaba: Dios de pactos, que cumple sus promesas. ¿Sí? Porque Dios es así. Dios está buscando vidas nosotros para cumplir sus propósitos.
pero somos nosotros los responsables. Mientras el que está del otro lado te llama, sigue caminando, sigue creyendo, sigues esforzándote, sigue, me tienes avanzando como sea, sigue aprendiendo, ¿entiendes? Sigue aprendiendo. Si alguien aquí desea que Dios te use en alabanza, hoy es el tiempo que empiezas a ensayar cantos, a practicar un instrumento, no lo sé. Si hay alguien aquí que dice, quisiera que Dios me usara predicando, empieza a estudiar, empieza a decir, ¿cómo se prepara un mensaje? ¿Cómo puedo predicar? Y como hemos escuchado testimonios de otros, ponte en el espejo y empieza a predicarle a esa gente que te va a escuchar en algún momento. Si quieres ser maestro, empieza a orarle al Espíritu Santo a que te dé esos mensajes para poder aprender. ¿Sí? Porque cuando un maestro se para aquí, otra cosa empieza a fluir en la enseñanza. Por eso todo lo que tú quieras en el propósito de Dios, no esperes que Él venga de arriba y te toque y empiece. No, ahora es el tiempo, en tu cronos, empieza a hacerlo, para que cuando llegue el tiempo del Kairos, tú ya estás avanzando, tú ya estás caminando, tú ya estás, ¿me entiendes?, en formación. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie hoy.